Hoy queremos detenernos en donde todo comienza, esos primeros años de vida, ese tiempo en donde cada gesto, cada palabra nos deja una huella. Por eso hoy hablamos de cómo el jardín influye en la autoestima, la seguridad y la construcción de estos niños. Le damos la bienvenida a dos invitadas, maestra, directora del Jardín Humanitos, Andrea Ruffinelli, y psicóloga Josefina Vente. Bienvenidas Muchas a este gracias. set. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá con ustedes. Bueno, para empezar a hablar, queríamos comenzar sabiendo el rol de esta institución educativa que recibe por primera vez a un niño. ¿Qué apoyo real para las familias en estos primeros meses y años de vida implica el jardín en el niño? Bueno, creemos que en estos tiempos, sobre todo, el rol de las instituciones educativas están cumpliendo un rol fundamental tanto para las familias como para los niños. ¿Y creen que ha cambiado a lo largo del tiempo este rol? ¿No es lo mismo antes que ahora? ¿Ven ese cambio realmente o sigue todo igual? Sí, ha cambiado muchísimo y sobre todo en los últimos años, porque hoy en día las instituciones educativas prácticamente están co-criando con las familias, ¿no? Ha cambiado mucho ese rol en cuanto a que antes, bueno, íbamos un ratito a la escuela, unas poquitas horas, a, bueno, aprender, a adquirir otras cosas que en casa, ¿no? Y hoy en día los niños y las niñas están prácticamente, en su mayoría, 8 horas en una institución educativa o más. O sea que ese rol pasa a ser fundamental y vas a ser una red de apoyo y un sostén mucho más importante que antes en relación con la familia, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo un rol diferente al de antes. ¿Pero a ¿no? qué se refieren con la palabra fundamental? Y en esto de la cocrianza, los niños están viviendo en toda esa cantidad de horas que permanecen en una institución educativa, están creciendo, se están desarrollando y están viendo a sus referentes que fuera de casa, dentro de casa son papá, mamá, abuelos, la familia, bueno, la persona que cría. Hoy en día son los maestros, los docentes, los profesores, las profesoras, todas las vivencias que tienen en esa cantidad de horas en la institución, ¿verdad? Bueno, si es tan fundamental ese rol del jardín, ¿cómo se construye ese vínculo familia y docentes o personal del jardín? Bueno, creo que el vínculo familia-jardín se construye o debería construirse sobre la base que debería construirse cualquier vínculo, que es la confianza, ¿no? La confianza, justamente, como lo dije, se construye, no es que voy a elegir el jardín que me dé confianza, es al revés. Entre el jardín y la familia se va a construir, ir construyendo esa confianza o no. Y hablabas de cómo construir esa confianza y ese trabajo con la familia. ¿Y qué lugar ocupa el jardín en la construcción emocional y social de un niño en los primeros años? Bueno, es un poco todo esto que veníamos hablando, ¿no? Hoy en día los maestros, las maestras, las educadoras somos figuras referentes, ¿no? Muchas veces somos hasta la tercera, cuarta figura referente de un niño muy chiquitito. Entonces es eso, hay que estar ahí con mucha presencia para acompañarlo, toda esta parte emocional. Porque ellos, ¿qué necesita? ¿Qué necesita un niño de 1 a 4 años? A veces los padres nos imaginamos que, bueno, necesita unas cosas, pero las reales necesidades de un niño a veces son quizás hasta más sencillas de lo que uno cree. Sí, no sé si tan sencillas, yo diría bastante más complejas, y en realidad lo que los niños y las niñas tan chiquititas necesitan son adultos referentes disponibles, ¿no? Emocionalmente, físicamente, es un poco la complicación que tenemos hoy en día en este mundo en el que vivimos, donde los adultos no tenemos la disponibilidad muchas veces que ellos necesitan de nosotros. Tiempo. ¿Y estamos delegando mucho en el jardín, más que antes? Yo creo que sí, estamos delegando justamente por eso. Ya el tiempo que los niños y niñas permanecen en la institución ya hace que eso sea delegar. Y cuando hablábamos recién de esto de la confianza y de un poco el cambio de rol, que yo les decía, bueno, antes, ¿a qué se iba a la escuela?
hacer determinadas actividades, a jugar, a socializar. Hoy en niños pequeños de menos de 4 años están esto son los cuidados corporales, que es algo muy íntimo y que se necesita depositar mucha confianza en ese referente, como decía José. Hoy en día los niños se alimentan, se les cambia el pañal, descansan, hay un momento de descansar, de dormir, todas esas cosas que antes sucedían solo en casa o en casa de los abuelos, hoy están sucediendo en las instituciones educativas. Y que además los padres a veces queremos que vayan a hacer cosas, ¿no? Que vayan a hacer esto, lo otro, una actividad, no a justamente descansar, pasar el día acompañados. Y Lo que pasa es que cuando están 8 horas en una institución tiene que suceder todo eso. Y acompañarlos a dejar el pañal, o sea, están como en momentos importantes de su vida. Proceso, sobre todo, sí. Bueno, y ahí eso también implica el vínculo, porque ahora vos, justo que mencionás el acompañarnos a dejar el pañal, ahí hay que estar muy en contacto con la familia y muy en coherencia, porque no puede ser para un niño algo en casa y algo diferente en la institución. Por eso el vínculo familia-jardín hay que trabajarlo. Sí. Hay que trabajarlo, sí. Y ahí es esa parte de cómo se desarrolla la seguridad y la confianza de ese niño. ¿Cómo se desarrolla en esos primeros años? La seguridad, ustedes, ¿cómo lo ven, por ejemplo, en el jardín? Bueno, tiene mucho que ver justamente con esto que decíamos de qué es lo que los adultos referentes les devolvemos a ellos de sí mismos, ¿no? Ellos a esta edad van construyendo su identidad en base a lo que los adultos me responden, ¿no? Entonces, bueno, siempre decimos, la mirada del niño por parte de los adultos es súper importante, ¿no? Como seres competentes, autónomos, con capacidad para desarrollarse, para desarrollar todo su potencial, ¿no? La confianza en el niño, sobre todo. A nosotras nos pasa que a veces los vemos tan chiquititos y cuando dejamos que hagan, son muchos más capaces de lo que nos podemos imaginar el mundo adulto, ¿no? Entonces, cuando confiamos en un niño o en una niña, sus adultos de referencia, es así que ellos empiezan a generar esa confianza en sí mismos y en sí mismas. ¿Y qué señales muestra ese niño cuando se siente emocionalmente seguro en el jardín, en su casa? ¿Qué son esas señales que capaz que hoy con la inmediatez las pasamos por alto y no nos damos cuenta? Pero decimos, bueno, esto es lo que tenemos que mirar, bueno, va por un buen camino. Bueno, a través del juego se ve mucho, ¿no? Esto de un niño seguro, una niña segura es capaz de explorar el espacio, ¿no? De estar, como decía, desarrollando todas sus potencialidades. También... Hay algo que a mí me parece importante, que lo hablamos mucho con José y también con las familias, esto que muchas veces los adultos tenemos estos mitos ay, bueno, voy a ver si va contento siempre, y como que medimos ahí, ¿no? Si medimos ahí el vínculo. Y en esto de expresar las emociones, los niños muy pequeños, tienen mucho menos filtros que los adultos, ¿no? Ellos lo que sienten, lo expresan. Y también para nosotras puntualmente en nuestra educación, en institución educativa, creemos que un niño que puede expresar todo, lo bueno y lo malo, no es que el niño que llora es porque está pasando mal, el niño que puede llorar, hacer el berrinche o decir lo que no le gusta o expresar lo que no le gusta, muchas veces todavía no hablan cuando son muy chiquititos, también es un signo importante de que tiene confianza en esas personas y en esa institución que lo recibe, que puede ser él. Sí, es un saber eso, ¿no? Que puedo expresar mi emocionalidad completa sabiendo que van a haber adultos referentes que respondan ante esa emocionalidad y ante esas necesidades. Bien. Hablaste de los berrinches, por ejemplo, que son conductas que también se empiezan a ver en el jardín, los vínculos entre ellos, estar entre pares, todas esas conductas que van apareciendo en el jardín, ¿cómo las manejan ustedes? Las famosas mordidas, las peleas entre ellos. Que son normales. Y hay que ser muy conscientes de la etapa del desarrollo en la que están. Por eso también es muy importante el vínculo permanente con las familias en esto de los tiempos, no hay tiempos. A ver, el tiempo es el mismo que teníamos hace 50 años. Las 24 horas del día son las 24 horas del día. El tema es que ahora
en esas 24 horas cada vez descansamos menos, los adultos, estamos llenos de actividades y de obligaciones, diría más que de obligaciones que de actividades, me refiero a actividades placenteras para nosotros, ¿no? Entonces, cuando decimos no tenemos tiempo, es la gestión del tiempo, ¿no? Es decir, en estos primeros años, sobre todo, siempre está bueno tener tiempo para los hijos. Vos tenés hijos adolescentes y sabés que no es que son esos primeros añitos lo que necesitan, lo que se necesita y después no. Es la gestión del tiempo, hacerse esos tiempitos para decir, bueno, voy, hablo con la maestra, veo qué está pasando, veo cómo lo ven también ellos y ese intercambio es vital porque para todos, ¿no? No solo para los niños y para los niños, para los docentes, para la institución y para la familia. Y hablando de autoestima, que nos quedó pendiente también ese tema, ¿hay un papel especial del jardín en esos primeros años? O sea, ¿hay el niño algo en concreto que se apoye para, bueno, es una palabra autoestima que se está usando mucho, ¿no? Que hay que tener mucha autoestima. Sí, bueno, tiene mucho que ver con esto que traía de qué es lo que les devolvemos a ellos de sí mismos, ¿no? Entonces, cuando les devolvemos que confiamos en ellos, ellos empiezan a confiar en sí mismos. Nosotras la autoestima también la trabajamos mucho mediante la autonomía. Nosotros hacemos muchísimo hincapié en la autonomía desde que son muy bebitos, ¿no? Y hay que tener esto, hay que tener presente, como decía, que ellos son niños muy capaces. Entonces, el desarrollo de la autonomía y el dejarles el tiempo y el espacio para que ellos mismos puedan hacer las cosas por sí mismos, porque además en primera infancia es una etapa en la que ellos quieren hacer las cosas por sí mismos, ¿no? ¿A qué cosas te referís? Las cosas cotidianas, las cosas de la vida, llegar, sacarse los zapatos, sacarse las medias, guardarlos en la repisa. Nosotros, por ejemplo, en el cambio de pañal, ellos mismos también asean su propio cuerpo, tiran su pañal a la basura. Al momento de sacar la merienda son los que van a buscar a su mochila sus cosas. Todas esas cosas que ellos pueden hacer por sí mismos. Y la típica, porque los padres dicen, hace todo eso, en casa Exacto. nada. No, Exacto. y volvemos también al tema de los tiempos, ¿no? Porque es esta edad del yo solito, yo solita, que llega en un momento y que a veces, obviamente, nosotros lo hacemos mucho más rápido y mejor porque tenemos años de experiencia en eso, ¿no? Cosas simples, como decía José, ponerse a sacarse los zapatos, las medias, nosotros lo hacemos en 2 segundos. Y ellos de repente demoran y a veces no está ese tiempo. Entonces, Claro, los adultos no tenemos ese tiempo para... no tenemos ese tiempo y tampoco es un tema de culparse o decir deberíamos tenerlo. No lo tenemos, no lo tenemos. Es la realidad. Pero bueno, que en la institución educativa sí haya ese tiempo. Que el niño pueda tener esa vivencia, si no es en casa, porque nos levantamos y tenemos que salir a trabajar y no podemos estar 15 minutos esperando que se ponga la media. Bueno, que esa vivencia sí la pueda tener en la institución. Y hablando de la institución y de lo que tenemos que mirar, ¿cuáles son las 5 o 6 cosas claves que tenemos que buscar al momento de elegir una institución fundamentales para que ese niño se desarrolle emocionalmente bien, de forma sana? Bueno, que tenga el tiempo, me imagino que debe ser una. Sí. ¿Qué deberíamos considerar al momento de elegir esa institución? Bueno, yo creo que, partimos de la base de que cada familia tiene sus prioridades, sus valores, o sea, que elegir una institución que vaya de acuerdo a lo que también yo quiero para la crianza de mi hijo, de mi hija. Sin duda y fundamental, obviamente, que sean instituciones habilitadas. Y bueno, instituciones de puertas abiertas. ¿Qué significa de puertas abiertas? Esto, que haya escucha, que no sea, bueno, vos venís, yo te doy mi propuesta educativa, que sí, tiene que estar y tiene que ser sólida, pero acá las cosas son así para todos no, porque cada niño es diferente, cada familia es diferente, entonces esa apertura de ver, bueno, me escuchan, soy escuchado, tengo estos espacios, mi hijo es respetado o mi hija en su proceso de desarrollo que es único y personal, ¿no? Me parece que sí, que elegir una institución educativa es parte de lo que quizás hoy no está
está todavía tan valorado, porque vos me preguntabas hace un rato, Ale, si somos realmente conscientes de lo que la educación, institución educativa da, y a veces elegimos el jardín solamente, no digo que sea menos importante, la cercanía, que me quede práctico, que no sea... Por las ¿no? necesidades de los adultos. Pero bueno, que sí, sin duda hay que tenerlas en cuenta. Es un equilibrio, ¿no? Pero muchas veces como desvalorizamos eso en el sentido de un poco, no es porque no nos importe, pero bueno, el jardín es el jardín, va a ir un ratito a jugar, que me quede cerca, que me quede práctico, que me sirva el horario, y ahí nos quedamos, ¿no? Y eso es importante, pero detrás de eso también es esto, ¿no? Van a estar, esa institución y esos adultos que van a estar a cargo de mi hijo, van a estar transmitiendo un montón de valores que es importante saber si yo estoy de acuerdo, si mi familia está de acuerdo, si es lo que yo realmente quiero que se le transmita. Y valores que van a quedar para toda la vida, ¿no? Para Porque toda la vida. hablamos de la construcción de la autoestima, de la seguridad, que es necesario en esa etapa, que a veces capaz que es lo que tú decís, va un ratito a jugar. Bueno, pero ese juego, qué importante todo lo que les enseña en esa etapa. O sea, ¿Y cómo interviene el adulto en ese juego, ¿no? ¿Cuánto y de qué manera? Porque, por ejemplo, que recién hablábamos de los berrinches, es parte del desarrollo, y el conflicto es parte del desarrollo, no solo en los niños. Después, como adultos, vivimos conflictos. Entonces, el tema no es evitar el conflicto. El conflicto va a existir y es sano. El tema es que ahí somos justamente los adultos los que vamos a intervenir en estas edades para poder transmitir que sí, que no, que se espera, y eso son valores muy importantes. Sí, hoy hablaba Sale de la importancia de tener presente cuáles son las necesidades en las distintas etapas del desarrollo, porque también es muy importante como adultas tener conciencia de cuál es la expectativa que yo tengo de ese niño, de esa niña, y cuáles son las exigencias que yo tengo en base, qué es lo que espero, ¿no? Si yo espero que no haga berrinches, quizás la que está mal soy yo, ¿no? Entonces, esto de tener muy presente cuáles son las necesidades en las diferentes etapas del desarrollo es súper importante para poder acompañarlo de la forma más sana para el niño, para la niña. Los padres siempre queremos que hagan más cosas, ¿no? O sea que si tiene 1 año, que no sé, que haga las cosas que debería hacer con 3 años. Eso tiene mucho que ver la expectativa del mundo adulto y cómo juega también en el niño. Hoy hablabas del proceso de sacar los pañales, ¿no? Ahí también hay mucha expectativa del mundo adulto. Y cómo llega el verano ahora, esta época, y... Bueno, es un mito, ¿no? Eso de sacar los pañales en el verano es un mito. El niño o la niña está preparado o no está preparada en cualquier momento del año, ¿no? Entonces es muy importante poder acompañar cada uno de estos procesos desde la necesidad del niño, de la niña, y no desde la expectativa de los adultos. Por eso es tan importante saber qué esperar en las distintas etapas del desarrollo. Sí, nosotros también, perdón, como institución también juega esto de qué esperamos de las familias. Eso. Porque nosotras tenemos una formación, tenemos una especialización, sabemos de desarrollo infantil, y no está bueno que esperemos que las familias tienen que saber lo mismo que nosotros. Es en este diálogo donde se construye, y estamos para eso, para informar y para acompañar no solo a los niños y niñas, a toda la familia. Porque los papás y las mamás, esto de ser papá y mamá, no lo estudiás en algún lado, te recibís y cuando tenés el título viene el hijo. Y hoy más, hay muchos más desafíos capaz que antes. Entonces, que la institución pueda acompañar a toda la familia de una manera respetuosa, y dándose el tiempo, que es difícil, es un desafío hoy en día, pero es posible y es muy necesario. Prefieren familias presentes que pregunten, que estén. Sí, totalmente. Sí, que expresen también las incomodidades también de lo cotidiano, ¿no? Todo, como decíamos, lo bueno y lo malo, todo bienvenido. Entre muchas comillas, bueno y malo, ¿no? Sí, esto que vos decías, sale de las expectativas, ¿no? Yo muchas veces siento, y lo vivimos, que los primeros años de vida son como una carrera de obstáculos, ¿no? Hay que superar y superar y superar y lograr y lograr y lograr.
Y muchas veces se pierde cuando esto es en grupo, que en realidad que ellos vayan a un lugar donde puedan socializar y estar con otros niños y compartir. La socialización solo se aprende socializando, no hay teórico. Entonces, es eso, y también que el adulto referente no pierda de vista en esa grupalidad que hay individualidades. ¿No? Y cuanto más chiquititos, es mucho más. Siempre es importante respetar las individualidades hasta de adultos, ¿no? Cuando nosotros también estamos en un trabajo, no querés ser un numerito, pero cuando se está formando la personalidad y se está formando esto de la autoestima, que, como decía José, en los primeros años de vida, yo soy y valgo también por lo que me devuelve el afuera y por lo que me devuelven esas personas que son tan importantes para mí como niño, como niña. Entonces, en esa construcción es fundamental ir a la individualidad y acompañar cada proceso, sí tener los momentos y el grupo, y se funciona muchísimo en grupo. Y el compartir y todo esto, que son procesos largos, nada es de un día para el otro. Y bueno, pero los adultos tenemos como esto de que todo queremos ya. Y nos hablabas de, bueno, de esa familia, de lo esperable de esa familia, de construir esa red de apoyo, familia, para contener a ese niño y que ese niño crezca de forma saludable. ¿Cómo acompañan ustedes a una familia primeriza? Que me imagino que no es lo mismo que, bueno, alguien cuando ya viene con más niños en casa, con todas esas dudas y esos miedos que a veces tiene esa mamá cuando va a dejar a su hijo por primera vez. Sí, nunca es lo mismo, es real lo que decís cuando es el primer hijo, el ingreso al jardín es la primera separación en donde nosotros vamos a delegar de alguna manera el cuidado de nuestros hijos a gente que no conocemos, que nos podrán haber recomendado, que puede ser un jardín o un colegio o una institución que tenga muy buenas referencias, pero bueno, después atrás de eso hay una persona que es la que se va a encargar de esos cuidados y donde se tiene que ir construyendo esa confianza. Pero bueno, acompañar es eso, acompañar es dar el espacio, es ser una institución de puertas abiertas. Los primeros días la familia tiene que participar. No va más eso de, sí, déjalo llorando que después se le pasa, anda tranquila que después se le pasa. Nadie va a ir tranquilo si vos dejás a tu hijo llorando en brazos de otra persona. Entonces es bueno, es tener estos espacios de diálogo, es poder contestar todas las preguntas. A veces nos piden disculpas, ay, perdón que pregunte tanto. No, al contrario. Nosotras también nos quedamos más tranquilas cuando sabemos que podemos responder a todo lo que necesitan. Y las familias necesitan muchas respuestas. No solo al inicio. El inicio es importante porque marca bastante y define cómo va a ser ese vínculo a futuro, ¿no? Cómo se siente la persona cuando entra a una institución, ya sea averiguar por primera vez qué sentiste, cómo te recibieron, cómo es el clima de ese lugar. Y bueno, y después una vez que el niño o la niña empieza, es eso, es generar y tener la disponibilidad en tiempo real y bueno, y la disponibilidad también afectiva de recibir a esa mamá con todas esas dudas, empatía, ¿no? Ponerse en el lugar, que no es necesario tener hijos para ponerse en el lugar de una mamá. Es una persona, ¿tá?, que está dejando a su hijito, a su hijita por primera vez al cuidado de otros adultos y decir, bueno, la entiendo, puedo ponerme en su lugar. Sí, así como decíamos, ¿no?, de la importancia de que los niños y las niñas puedan expresar su emocionalidad toda, pasa también con los adultos, y nosotras somos conscientes que no recibimos niños y niñas, recibimos familias. Entonces es muy importante también que esa mamá o ese papá también pueda expresar su emocionalidad a nosotras, a las maestras, a la institución, y desde ahí también construir, ¿no?, desde lo que hay, desde lo real. Sí, a veces hasta desde el contacto físico, ¿no? Decir, bueno, una mano en el hombro o decir, bueno, estoy acá,
estoy acá para vos, estoy acá para tu hijo. José también desde su rol de psicóloga, a veces no es desde este lugar esperar a que pregunten, es generar ese espacio. Bueno, el niño entró de repente con la auxiliar o con otra maestra y pararse ese segundito en la puerta, aunque sea, decirle a la mamá, bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo? A veces es una palabra para, ¿no? Decir, bueno, esas palabras que calman, ¿no? Sí, muchas veces nos pasa a los adultos, ¿no? Ya con saber que a la otra persona le importa lo que me pasa, ya eso ya me genera cierta calma, ¿no? Entonces Claro. es el mostrarnos disponibles también. Y además que están muchos años también, 3, 4 años a veces en una institución, Ujú. mínimamente. Conocer a esa familia genera un vínculo que también esa familia va a pasar por diferentes desafíos o cambios en su vida, en su rutina, que Mm. cuando uno como institución lo sabe, me imagino que es mucho más fácil acompañar también a ese niño. Sí, poder tener la flexibilidad también de decir, bueno, las maestras, es muy de la educación esto de, bueno, yo vengo con las cosas planificadas, que está bien, obviamente, ¿no? Pero es el poder tener esa flexibilidad de decir, bueno, hoy un niño vino angustiado, o una mamá llegó angustiada, o llegó muy feliz porque le pasó. Entonces, bueno, yo poder correrme de eso que tenía para decir, bueno, vamos a abordar esta situación, ¿no? Porque ahora lo importante es esto. No es lo que yo me planifiqué en casa para trabajar hoy con ellos o para jugar hoy con ellos, ¿no? El poder de la observación, ¿no? Sí, yo creo que también como madre, que yo te preguntaba al principio, ¿somos conscientes los padres el trabajo que hacen las maestras auxiliares? O sea, es realmente, bueno, también cómo se cuidan ellas, ¿no? Cómo todo lo que pasa ahí, todo lo que absorben de tantas familias. Ahí también me imagino que es algo que, bueno, hay que... Sí, son muchas puntas, ¿no? A tener en cuenta y por eso es importante formar un equipo lo más sólido posible y lo más coherente también entre todo el equipo, llegar a acuerdos, ¿no? Y poder como llevarlo adelante desde un mismo lugar, ir hacia un mismo lugar, trabajar en conjunto, en equipo, que todas tengamos claro cómo lo queremos hacer, para qué. Sí, ¿por qué lo hacemos de esa manera y no de otra? Trabajar en coherencia. Eso es fundamental. José, si tuvieses que elegir un solo valor de todo esto que estuvimos hablando para priorizar en estos primeros años de vida de vínculos en el jardín, ¿qué nos decís? El respeto. El respeto tanto de las personas adultas hacia los niños y las niñas, esto que veníamos hablando, de respetar los procesos, de respetar las diferentes etapas y también la transmisión del respeto, ¿no? Entre ellos. Los valores todos son muy importantes, pero creo que ese es el que más abarca todo lo demás, ¿no? Como si hay respeto, va a haber una buena convivencia. Exacto. Así que si tengo que elegir uno, me quedo con ese. El respeto en primera infancia tiene mucho que ver con el tiempo, también lo hablamos, ¿no? Que ellos y ellas puedan tener el tiempo para desarrollarse de la mejor manera posible. Nosotros trabajamos mucho en primera infancia, sobre todo con los cuidados corporales, ¿no? El respeto del propio cuerpo, eso va dejando marcas, va dejando huellas muy importantes. Cuando tratamos un cuerpo con la delicadeza que realmente necesita, eso todo lo van interiorizando a nivel cuerpo y a nivel afectivo y emocional sobre todo, ¿no? Eso es como algo más reciente, ¿no? O sea, Sí, sí, nosotros desde siempre, desde muy bebitos, pedir permiso para manipular un cuerpo, para tocar, para cambiar un pañal, para mirar un pañal, ¿no? Siempre avisar antes de tocar un cuerpo, de manipularlo, antes de cambiar a un niño de una posición a otra, te voy a agarrar, te voy a upar, te voy a llevar a otro lugar, ¿no? Como... Y esperar la aprobación. Muchas veces es una simple mirada, porque muy bebitos muchas veces ni hablan, pero a mí me pasa cuando voy a cambiar el pañal, permiso, te voy a sacar el pantalón, y lo quedo mirando y me hace así con la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y en qué cambia eso para el niño? para el niño cambia en que, bueno, primero que nada, toda la construcción emocional y mental también, ¿no? Psicológica de yo tengo valor, los adultos de referencia, a las personas que están encargadas de cuidarme, les importa cómo yo me siento, ¿no? Eso como más profundo. Y en el momento es un momento, lo que puede llegar a ser o un momento de sumo disfrute,
para ambos, o un momento de pelea, de quédate quieto, vení para acá, no te muevas, ¿no? Entonces juegan esas dos partes, el momento presente y todo lo que va quedando también más interiormente y a mucho más largo plazo, ¿no? Es esto que decíamos de que no es tanto lo que hagamos, o sí, pero lo más importante es cómo lo hagamos. Porque recién cuando José decía esto del permiso, no es que le vamos a pedir permiso para cambiar el pañal y si el niño no nos da permiso no lo cambiamos. Porque hay una confusión también muy grande hoy, vos que nombraste las redes, entre la crianza respetuosa y la falta de límites. Los límites son respeto. Y nosotros adultos, adultas, referentes, todos, docentes, madres, padres, abuelos, tenemos que tener muy claro que los adultos somos nosotros y para qué estamos. Estamos para poner límites, porque los límites son respeto. Cuando nosotras nos referimos a permiso, es más que nada el anticipar. El no agarrarlo como un paquetito y ponerlo en el cambiador y mientras charlo con la de al lado o miro, sino decirle, vamos a cambiar el pañal y ir anticipando, ¿no? A eso le llamamos permiso. Es como que yo me voy a tomar el permiso de hacer esto porque lo necesitas, pero con firmeza y no me dejas cambiarte el pañal, es muy distinto. Claro, ahí quedó bien claro. Bien, ¿qué hábitos cotidianos hacen la mayor diferencia en el desarrollo de un niño? Cotidianos que puedan replicar en su casa, que ustedes noten que realmente esto hace la diferencia. Nosotros lo que hemos visto que realmente hace la diferencia es esto se me fue la palabra, perdón. La autonomía, Esto de la autonomía y del brindarles a ellos el espacio, el tiempo, la disponibilidad para poder hacer las cosas por ellos mismos, por ellas mismas. En realidad se vincula con muchos hábitos el tema de la autonomía. Tanto en el descanso, en la alimentación, en la propia higienización del cuerpo, pero creemos que es como lo más importante y lo que más trabajamos en el jardín desde muy chiquitito. El yo puedo. Y es muy importante también para valorizar, para que ellos se valoren el que puedan tomar decisiones. Pero ahí volvemos a lo mismo. Ellos pueden decidir entre las opciones que les damos los adultos. No es que pueden decidir. Pero es importante y para ellos es un cambio muy grande en esto también del autoritarismo y de esto de qué batallas elegir, también relacionado, porque todo tiene que ver con todo, en el cansancio que tenemos los adultos, elegir las batallas, ¿no? Y de repente a veces los berrinches los hacemos los adultos, porque queremos que se ponga esto y a veces es parar y decir, ¿por qué quiero que se ponga esto? No es decirle, ¿qué querés ponerte? ¿O qué querés comer? Bueno, ellos están empezando también a mostrar sus gustos, capaz que hay algo que no le gusta, podemos dar otra opción, 2. ¿No? Nosotros en el jardín somos muy de dar opciones. No es que ahora vamos a pintar y todos vamos a pintar, el que quiere, el que no quiere, porque tenés que querer pintar porque a los niños les gusta pintar. Como desde ese lugar, ¿no? Bueno, el que no tiene ganas de pintar, le damos otra opción. Bueno, puedes agarrar un librito y puedes leer un libro. No es, bueno, no querés pintar, hace lo que quieras. Claro. ¿No? Y en casa lo mismo. Es como que ellos empiecen a sentir que yo valgo, yo puedo elegir, pero sin perder de vista que la primera forma y la principal de respetar a un niño es poniéndole límites. Lo que pasa es que lo importante es la forma. La forma, que también es muy difícil porque estamos cansados, sobre todo, nosotros tenemos otro rol. Si bien también los docentes estamos cansados, vamos desde otro rol, no somos papá, mamá, con todas esas cargas emocionales, las culpas, ¿no? Después las maestras manejamos la culpa en casa con nuestros hijos, pero cambia mucho el rol. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera ponemos los límites? No es pongo límites o no pongo límites. Eso no se discute o no debería discutirse. Pero podemos ponerlos desde el autoritarismo y desde el yo acá soy la maestra, soy mamá, soy papá y yo mando porque sí, porque soy tu madre, como se decía antes. Y ahora capaz que no es
porque sí, porque soy tu madre, pero hay otras formas de decir porque sí, porque soy tu madre. Que bueno, de otra forma más amigable y más amorosa transmitir, bueno, esto lo vamos a hacer, pero ¿querés hacerlo así o preferís de esta otra manera? Y que elija una u otra. Y eso cambia, ya el ellos sentir que pueden elegir, no solo pasa con los niños, nos pasa como adultos, ¿no? Muchas veces hay cosas que las tenemos que hacer, ¿no? En la vida, ¿no? Las obligaciones hoy ocupan pero cuando uno tiene más de una opción y puede elegir cuándo, si lo hago ahora más tarde, sé que lo tengo que hacer. O de qué forma lo hago, ya el peso es otro, ¿no? Bueno, y ahora ustedes tienen el poder de elegir qué cambios les gustaría a futuro para todo esto que estuvimos hablando de los cuidados de la primera infancia, acá en Uruguay. ¿Qué les gustaría? ¿Qué se ilusionan? Bueno, yo creo que, y espero que no sea una ilusión, solo que no quede solo en una ilusión, se está trabajando para eso, pero creo que es un camino, eso, que se está recorriendo, pero falta que realmente se le dé la importancia que tiene a la educación, sobre todo con el rol que están cumpliendo las instituciones educativas hoy, la importancia que tiene no solo en la crianza en estos primeros años de vida, sí, pero poder verlo también más a futuro, en lo que va a ser después la vida de una persona, en la vida de la persona adulta. Ahora son las bases y lo que se juega ahora para, capaz que definir es una palabra fuerte, pero sí creo que en mucha medida define lo que vamos a hacer como adultos, los vínculos que se dan en el jardín, definen también cómo nos vamos a saber vincular después como adultos. Quizás Y de forma también- inconsciente, ¿no? Porque, o sea, Sí, el claro. niño no recuerda sus primeros días en el jardín. Es que ni- justamente lo que se instala de forma inconsciente es lo que se instala más fuertemente, Y ¿no? lo que es más difícil Y lo después que es de más- cambiar. Y sí, porque primero tenemos que llevarlo a la conciencia para después recién poder hacer un cambio con eso. Y Entonces, justo ayer hablábamos de eso entre nosotras, decíamos, bueno, pero yo no me acuerdo del jardín y bueno, está bien, creo que en una parte está bien que uno no se acuerde porque realmente no pasó nada traumático que haga referencia a traiga ese recuerdo, digamos, ¿no? sí, lo que pasa es que tenemos también los recuerdos como quizás cosas visuales, ¿no? Pero en Sí, realidad los exacto. recuerdos se almacenan en el cuerpo. Sí, la memoria afectiva, ¿no? Que es Entonces, perdón, todos Muy esos fuerte. recuerdos que vos traías, eso, no son recuerdos visuales, pero sí que está bien presente en el cuerpo, en lo afectivo. Entonces, en realidad sí tenemos todos esos recuerdos, de forma inconsciente. Muchísimas gracias por este espacio, por despejar nuestras dudas y por ser una red de apoyo importante para todas las familias. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotras. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias.